Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece el honor que me dispensan al sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. De todo corazón, reciban un abrazo. Y bueno, como siempre, revisemos el status quo de nuestro canal. Y tengo el honor de comentarles que a día de hoy somos ya 464 los espartanos que hacemos filosofía en su canal. Muchas gracias a cada uno de ustedes. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Y como hemos comentado previamente, este incremento no se puede dar por generación espontánea. Entonces, quiero que nos unamos virtualmente para dar la bienvenida a los nuevos integrantes de Filosofía Channel. Ellos son... Bienvenidos sean a Filosofía Channel Gio Morales, Ana Flores y Audiolibros Jorge Estupiñán. Espero que se sientan como en su segunda casa. Para hacer esto es muy fácil, basta con que recurran a la omnipotente caja de comentarios y me hagan saber sus sugerencias sobre qué temas desean que tratemos o qué géneros, sus reflexiones sobre alguno de los vídeos o de los audiolibros que les haya dejado algún mensaje, así como sus críticas, ya que además de aprender mucho de los comentarios, aprendo aún más de sus críticas y esto me permite poderles otorgarles a cada uno de ustedes un canal como si fuese un traje italiano, hecho a la medida. Y ya que hablaba sobre los comentarios y la importancia que estos tienen, quiero agradecer los comentarios de los siguientes colaboradores. Gracias por sus comentarios a Aida Ketterman, Manuel Bueyes Montiel, Cristina Rigoni, así como a No. Muchas gracias por tus deseos. Y también, como una categoría reciente, quiero agradecer por compartir el último vídeo que publicamos, que fue la película Camus, a Roger Eduardo Martínez Samarripa y a Luisa Martínez. Muchas gracias. Sin más preámbulos, vayamos al tema que nos trae hoy a colación. ¿Les parece? El título lleva por nombre ¿Acaso vivimos en una democracia? Para darme a esta tarea, lo que hice fue ir a la papelería y comprar un mapamundi. No es cierto. Bajé de internet un mapamundi y me la pasé seleccionando todos los países que en teoría se dicen que son repúblicas democráticas, y me encuentro que cerca del 98% de los países se autonombran democracias. Y mi pregunta es, ¿será así? Como buen filósofo, pues hay que cuestionarnos si es que tal dato es realidad. Entonces, tenemos que investigar más al respecto, si es que esto es realidad o se trata de una falsa percepción o de un engaño histórico. Si conjuntamos tanto la canción como esta imagen, no tenemos ningún problema en relacionar ambas cosas con la palabra o con el sentimiento amor o la emoción del amor. Pero si en cambio les pongo esta imagen, ¿qué emoción es la que perciben? Dicho sea de paso, es un óleo de Jericó llamado La Balsa de la Medusa. De este tenemos una crítica, una deconstrucción. Se las voy a dejar al final para que puedan acceder a él. Entonces, ¿qué emoción es la que primero salta a la vista? Quisiera hacer un zoom a la parte superior de la balsa y a esta parte creo que le podemos llamar la esperanza. Porque a pesar que a lo lejos no se ve ningún barco, tenemos dos hombres que están agitando con toda vehemencia sus camisas, esperando que alguien los rescate.
Y si viéramos el recuadro inferior izquierdo, ¿qué emoción es la que llamaríamos o cómo llamaríamos a esta parte del cuadro? Desesperanza, desilusión, seguramente con alguna de ellas. Entonces, hay ciertas situaciones, como este cuadro, que por su complejidad son difíciles de nombrar. Entonces, la pregunta que surge en este momento es: ¿y si nos está pasando lo mismo al llamar democracia a otro sistema diferente? Bueno, para esto, lo primero que hice fue hacer una encuesta que realicé con familiares y con amigos cercanos a los que me podían contestar rápidamente, y les preguntaba qué opinaban de la democracia, qué opinaban sobre nuestro sistema político y en general, qué encontraban de la democracia positivo y qué también encontraban negativo. Del total de las respuestas las pude agrupar en 6 grandes rubros. Estos rubros fueron, o son, mejor dicho: 1. La primera certeza que surgió fue que vivimos en una democracia. 2. La segunda agrupación de las respuestas es que la elección es una conquista ganada por el pueblo. En número 3, me encontré por sorpresa que se pensaba que los políticos son gente preparada. Después, en cuarto lugar, que el poder radica en el pueblo, que sería la definición de democracia. En quinto lugar, y dado por los últimos escándalos que se han dado no solamente en México y Estados Unidos, sino a nivel mundial, existe cada vez más una creciente desconfianza hacia la élite política. Y en sexto lugar, me encontré con que la gran mayoría creían que era indispensable para poder elegir un buen candidato leer primero su plataforma política o el programa electoral. Por tanto, ellos lo consideraban muy importante. Entonces, teniendo estos resultados, les quiero invitar a que hagamos un viaje y nos remontemos 250 años a Francia. En esta época, el rey era Luis XVI. ¿Y qué características tenía el reinado de Luis XVI o el tipo de gobierno? En primer lugar, la cabeza del gobierno era el rey, un monarca. Y él pensaba, así como el pueblo, que el poder lo recibía directamente de Dios. Por lo tanto, ser rey es un derecho divino, que nadie se lo puede quitar. Pero, de cualquier manera, como somos humanos, más valía tener una buena relación con la iglesia. Además, por ser Dios el único responsable de que él fuese rey, ya que él lo nombró rey, él solamente da cuenta de sus actos o rinde un informe de sus actos directamente a Dios, a nadie más. Por si esto fuera poco, el poder era hereditario y además vitalicio. Entonces no había ninguna otra manera para llegar al poder, a excepción de que fuera un golpe de estado o una revolución. Y por si fuera poco todo lo que poseía el rey, él tenía bajo su poder a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, religioso y militar. Esto se denomina monarquía absoluta. Y como siempre, el pueblo no tenía derechos ni libertad y vivía en la más espantosa de las miserias.
El contrato social, escrito por Rousseau, publicado en 1762, establecía que todos los ciudadanos deben participar en la redacción de las leyes, de lo contrario no son leyes válidas. Las repúblicas así constituidas, como eran Estados Unidos y Francia, se llamaron a sí mismas repúblicas de gobierno representativo. Ahora, si revisamos los resultados de la encuesta, tenemos una primera contradicción, que no vivimos en una democracia, vivimos en gobiernos representativos. Así es que con toda esa circunstancia no le quedaba más alternativa al pueblo muerto de hambre realmente que la revolución. Y por desgracia, un símbolo representativo de la Revolución Francesa, y muy en especial de un periodo llamado el periodo del terror, fue la guillotina, en donde encontraría la muerte 16.594 ciudadanos franceses, entre ellos Luis Capetto, que es el nombre que le pusieron a Luis XVI, María Antonieta, así como los revolucionarios Danton y Robespierre. Ahora retrocedamos 230 años. Aquí nos encontramos en el nacimiento de la Primera República Francesa, que fue de 1792 a 1804. Lo primero que tuvieron que hacer para poder fundar esta Primera República Francesa, pues fue, como comentamos hace un momento, deshacerse del rey. Y en ese momento se asumen a sí mismos como representantes la burguesía. Recordemos que al final de la Edad Media, los burgueses son aquella clase social que eran anteriormente comerciantes, pero por dedicarse al comercio y después a la usura o al préstamo de dinero, se lograron enriquecer y formaron una clase política bastante poderosa. Entonces, los representantes eran la burguesía, pero ¿cómo llegaba un burgués a la burguesía si eran aborrecidos por la plebe, que era la mayoría del pueblo que sobrevivía en medio de la miseria y el hambre? Además, no poseían derechos ni libertades. Pues muy fácil, porque estos representantes formaron una asamblea con unas reglas muy a su modo. Eso es, pusieron como condiciones que fueran mayores de 25 años, educados, libres, con recursos económicos, refiriéndose a sí mismos, y que fueran nacidos en la población donde se votaba. Eventualmente, la asamblea celebraba reuniones para atender las demandas de la plebe, pero jamás lo hacían para preguntarles si aprobaban o rechazaban las leyes, ya que eran sobornados por los representantes que era la burguesía. De esa manera, cualquier ley que era presentada por la burguesía era aprobada inmediatamente por la asamblea. Revisemos nuestra encuesta nuevamente. Ahora tenemos que aparece una nueva contradicción. El poder ya no radica en el pueblo, ahora el poder lo ostentan los representantes o la élite. Jean-Jacques Rousseau señaló en el contrato social que el poder no radica en los ciudadanos, ya que no existen mecanismos para aprobar o derogar las nuevas leyes. Es por esto que en 1848
surge la Segunda República Francesa. Esta duró muy poco, de 1848 hasta 1952, que fue la fecha o el año en el que Napoleón se autoproclamó como emperador. Entonces, tenemos aquí a los representantes, pero una cosa fue muy importante para la creación de esta Segunda República, que se presentó el sufragio universal. Esto era, con esto se amplió la base de la asamblea. Entonces, con esto la asamblea decidía, por ejemplo, en este caso, aprobaron la ley. Aquí presentan otra ley, la rechazan, se va. Los representantes presentan otra ley, la aprueban y se queda. Y lo que cambió con el sufragio universal fue que ahora podían votar, cualquier tipo de varón mayor de 25 años. Las mujeres, aunque esto sucedió hasta 1893 en Nueva Zelanda, los ancianos, los ricos, pobres y los antiguos esclavos, ya que junto con el sufragio universal y con la redacción de una nueva Carta de Declaración de Derechos Humanos, se abolió la esclavitud en Francia. Después tenemos a otro estudioso de la democracia, en este caso se llama Alexis de Tocqueville. Tocqueville fue un pionero en estudiar la joven República Norteamericana. Estableció en su libro La democracia en América, publicado en 1835, conceptos como: el avance de las libertades se ve frenado por las personas en el poder, lo que daría lugar al despotismo democrático, y que no se teme al voto o al sufragio. La gente votará lo que se le diga, porque si tiene que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero, o sea, el partido que tenga más dinero, hará una campaña electoral tan visible que convertirá a todos los competidores en la única alternativa. Y entonces tenemos así que gracias al sufragio, ahora la asamblea crece, pero lo que crece sobre todo es la base del pueblo. Entonces, los partidos políticos, sucede, aquí vamos a tomar el caso representativo de los Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es, al haber tanta diversidad de votantes, los partidos políticos prácticamente inventan la investigación de mercado al contratar, es el logotipo de los partidos políticos, para que vean que los Estados Unidos es un país muy pacífico. Entonces les comentaba que contratan a investigadoras para poder clasificar a los votantes por grupos etarios, por sus necesidades, por sus gustos, por los ingresos, por su etapa, por su etapa vital, ya fuera por edades, por sexos también, así como por las demandas que cada grupo tenía en especial. Esto es lo que constituía los programas electorales, que fue por lo que se votó en su momento que no eran importantes. Y no eran importantes porque al llegar el momento del voto, el que tenía más dinero hacía la campaña prácticamente solamente suya. Y es así como los partidos que poseen más recursos, algunos tal vez de carácter ilícito, es como llegan al poder. Y siguiendo con el caso de los Estados Unidos, veamos cómo han sido las campañas electorales basadas en el terror a partir de la Segunda Guerra Mundial. Primero, resulta muy curioso que en un país que en ninguna parte de la Constitución y en su Declaración de los Derechos Humanos se mencione la palabra democracia, tengan un partido llamado demócrata y el otro sean los republicanos. Ambos países impresionaban a la gente o asustaban a la gente con el tema de Adolfo
y su Partido Nacional Socialista, y es por esto por lo que primero suplen de pertrechos a los aliados y después se enrolan y participan en la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminando esta, tenía que haber otra guerra, porque aparte de todo era un buen negocio. Entonces, con este concepto de las campañas electorales basadas en el terror, entonces es cuando Estados Unidos crea o se enrola en la guerra de Corea, ya que Corea se estaba dividiendo en el paralelo 38 en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur apoyado por Estados Unidos y Corea del Norte apoyado por Rusia. Otro de los combates que Estados Unidos supo comenzar bien, pero que no supo terminar, porque iban a firmar un armisticio que jamás se firmó. Entonces, de hecho, nunca se llegó a la paz. Después, una vez terminando este combate, tenían que encontrar otro. Y se lo encontraron en una república que era una colonia. Esta se llamaba Vietnam. ¿Y qué hicieron? Enrolarse otra vez y mandar a las juventudes norteamericanas para que fueran hasta el otro lado del país, hasta el otro lado del mundo, perdón, a un país que no podían ubicar en el mapa y que no conocían, para morir o para tener que matar para sobrevivir. Una vez concluida esta, que tampoco la ganó Estados Unidos, se enfrascan entonces, buscan un nuevo enemigo para poder establecer esta campaña. Y este nuevo enemigo pues es la Unión Soviética, y entonces es cuando ocurre la Guerra Fría, y el temor con el que manejaban a la gente era con el hecho de que los comunistas, desde que desarrollaron la bomba atómica y ya que fueron los primeros en poner en órbita un satélite artificial, que ya tenían capacidad de fabricar misiles de crucero con los que podían bombardearlos. Y fue cuando, incluso en las caricaturas, en las series de dibujos animados que pasaban en la televisión, entre pausas en los comerciales pasaban siempre avisos con dibujos sobre qué hacer en caso de una bomba nuclear. Hasta ese grado llegó la paranoia y la esquizofrenia durante la Guerra Fría. Pero cuando cayó el muro ya no tenían a Rusia, entonces tenían que encontrar un nuevo malvado, y este les cayó solito con el atentado que todos conocemos, y aquí tenemos las consecuencias inmediatamente, las represalias. Y después de que terminan con Osama Bin Laden, entonces dicen, ¿y ahora contra quién vamos? Ya sé, las drogas son muy malas. Y entonces se arma una guerra mundial contra las drogas, donde el paladín de los derechos, de la democracia y de la libertad son los Estados Unidos. No obstante que Estados Unidos es el consumidor del 60% de las drogas que se fabrican ilegalmente en todo el mundo. Y así hasta llegar a esta última campaña electoral, que estuvo basada desde Trump en el hecho que los inmigrantes mexicanos eran unos violadores, robadores, secuestradores y flojos y no trabajaban. Entonces fue cuando destinó un presupuesto enorme para fabricar su famoso muro, que aún no se termina y que no se sabe si lo van a concluir o no. John Adams, quien fuera uno de los padres fundadores de la naciente República de los Estados Unidos de América, dijo una vez: recuerden, la democracia nunca dura mucho tiempo. Sus desperdicios la agotan hasta producirle la muerte. Nunca hubo una democracia que no se suicidara. Imagínense, esto dijo el segundo presidente de los Estados Unidos. Y ahora tenemos a otro padre fundador, el tercer presidente de los Estados Unidos, que es Thomas Jefferson, quien dijo:
Una democracia no es más que un conjunto de reglas para las multitudes, en donde el 51% de las personas roba sus derechos al restante 49% del pueblo. Esas son las definiciones de los padres fundadores de la democracia. Y en los documentos sagrados de los Estados Unidos, como la Carta de los Derechos del Congreso, emitido por el Congreso de los Estados Unidos, en ninguna parte aparece la palabra democracia. Así como en la Declaración de Independencia, en ninguna parte tampoco aparece la palabra democracia. Y esto ocurre en el país paladín de la democracia y que interviene en países o crea guerras con el pretexto de ir a frenar al comunismo o al terrorismo o al islam para que no socave la democracia. Y bien, ¿cómo va nuestra encuesta? Tenemos que como nuevas contradicciones, tenemos que la desconfianza hacia los políticos se convierte en que la gente de pronto confía en las elecciones y también en que los programas electorales no tienen importancia, ya que siempre va a ganar el partido político, como diría Tuckerville, siempre va a ganar el partido político con mayores recursos. Y finalmente, para todos aquellos que desean ser brillantes y unas rutilantes estrellas en la presidencia, especialmente en la República Mexicana, les tenemos ese juego de estrategia llamado Ratatón, para hacer de cualquier personaje mediocre un político deslumbrante. Este es muy sencillo, se juega de esta manera. Tiene un tablero y tiene cada una de las opciones. Por ejemplo, si lanzas el dado, o sea, siempre vas avanzando de uno en uno. Si te toca uno, por ejemplo aquí, creas un currículum vitae falso. Después te vuelves en un ya saben qué, o en un lame. Luego te conviertes en un sirviente de los poderosos o en un limpiabotas. De pronto haces una alianza con otro candidato que te estaba haciendo sombra, y cuando logras evitar pasar por la maestría, el doctorado, por un curso de lectura, por aprender oratoria, aprender idiomas y mejorar su cultura, que lo pudo haber enriquecido culturalmente, se lo ha saltado esto y al llegar arriba rompe la alianza. Después el paso siguiente es buscar un padrino, luego consíguete una artista famosa y finge una boda con ella, y después te saltas leer más libros que la Biblia, te saltas todo el concepto ético, la inteligencia emocional, el conocimiento de los ciudadanos o el hecho de no prometer lo que no se cumplirá, y se va directamente al diseño de imagen. Después pacta con el clero, pacta con los empresarios, compra a la autoridad electoral, negocia con el crimen organizado y finalmente censura y roba que el sexenio se acabe. Y felicidades, tenemos un nuevo presidente. Entonces, con este método sencillo patentado, yo tengo el copyright, el último de las respuestas que teníamos, pues ya la contestamos. El que decía que los políticos son gente preparada, ahora podemos afirmar que en la política reina la mediocridad. Siendo así, ha llegado el momento del fin. Pero no, o sea, yo no me quedo satisfecho con esto. Creo que olvidé algo o algo me hizo falta. Ya sé. Nos hizo falta el contexto y el comenzar por los orígenes. Entonces sigamos con el video.
Primero, como democracia. Como definición tenemos que la democracia, del latín tardío democratia y del griego democratia, es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Entonces tenemos aquí en la democracia ateniense y aquí tenemos a Clístenes, que es el padre de la democracia ateniense. Es una escultura moderna. Fijémonos especialmente en Atenas, que alrededor del año 500 antes de la era común creó el concepto de democracia. Las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis o ciudades griegas explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo así prácticamente al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense. En la democracia griega no existía la representación. Los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por todos los ciudadanos, esto es, todos los hombres libres podían ser al menos una vez en su vida magistrados. Estos cargos, como les decía, eran ocupados alternativamente por todos, ya que el cargo tenía una duración de 1 año. Y estas personas que se presentaban a la elección como precandidatos tenían que pasar por un examen riguroso de filosofía, tenían que revisar sus antecedentes, su conducta, su comportamiento ético, y mediante un sorteo que se celebraba es como se elegían a los magistrados. Entonces la soberanía de la asamblea era totalmente absoluta. En caso de que un magistrado no cumpliese con las exigencias del puesto, era removido del puesto y condenado al ostracismo o al exilio, que era el castigo típico para los corruptos o para los buenos para nada. En este triángulo, este no es el clásico triángulo poblacional. Esto es para invertir el orden del poder. Tenemos que el poder se encuentra arriba, en el demos, en el pueblo, y eran representados por los eupátridas, que eran los varones libres mayores de 25 años nacidos en Atenas, y todos entre la asamblea. Y el demos, por votación, por sorteo, iban eligiendo a los magistrados. En total se elegían en promedio 6 o 7 magistrados. Entonces, esta era más o menos como quedaría la conformación en base a la relación del cargo. Tenemos arriba a los magistrados, a la asamblea, que la asamblea está conformada. Bueno, primero, los precandidatos a magistrados debían pasar un examen de idoneidad, como habíamos platicado. Ya se presentaban 6 candidatos, aquí tenemos 6 candidatos para ocupar una sola magistratura. Y se hacía por elección. Si le tocaba el número 6, entonces a todos los demás participantes, muchas gracias y adiós. Con esto lo que conseguían es que el poder pasara de los representantes o de los que ostentaban el poder históricamente, el poder pasaba directamente al pueblo. Y ahora sí, tenemos de la encuesta, tenemos ahora unas respuestas que nos ha dado esta breve revisión sobre la democracia griega, que nos daría la pura democracia griega nos daría solamente para un video de 1 hora
a la pregunta de que vivimos en una democracia, surge una pregunta: ¿por qué creímos o por qué creemos vivir en una democracia? La otra, que la elección es una conquista ganada por el pueblo, es que la asamblea es una conquista ganada del pueblo. Aquí sí se puede afirmar que los políticos son gente preparada, que sí funciona otorgar el poder al pueblo en lugar de que lo ostenten los representantes. No a las elecciones, porque hay fraudes, compran a las autoridades electorales y sí al sorteo, y ya que todos eran por sorteo, no sirve de nada prometer. Pero, entonces, ¿quién nos robó la verdad de estos últimos 2 siglos y medio? La respuesta es fácil. Nos dejamos convencer por la mercadotecnia y los medios de comunicación, así como por los partidos políticos, en cualquier país, no solamente en los Estados Unidos. Y a manera de resumen, preparé este breve ensayo de los obstáculos para la democracia. La democracia es un ideal de organización social, no una fórmula política que existe en estado puro en las sociedades actuales. El logro de una sociedad democrática es tarea de todos, tarea no exenta de riesgos y ni de obstáculos por superar. Los fracasos de la democracia durante los siglos XX y XXI implicaron siempre graves violaciones a los derechos humanos universales. Y ahora sí les puedo decir que con esto he terminado lo que les he preparado. Aquí tienen la bibliografía, así como la musicografía, los créditos. Y como siempre, si este video creen que les resultó útil de alguna manera, si lo consideran útil y aparte de esto les aportó una información nueva o un nuevo punto de vista, les pido que me califiquen con un pulgar hacia arriba, con un like, así como que lo compartan con 10 de sus contactos, 10 de sus amigos, y de ser posible, sé que es una petición muy personal, que lo publiquen en su muro para que lo puedan ver más personas. Si en cambio no les gustó, entonces descalifíquenme con un pulgar para abajo, pero a cambio les pido solamente, les ruego, que me pongan las críticas porque no les gustó el video. Y finalmente, a quienes aún no se suscriben, ¿qué esperan? Ahora es muy fácil hacerlo, solamente es cuestión, en unos segundos va a aparecer debajo de la fecha el logotipo de Filosofía Channel. Solamente es cuestión de darle clic al logotipo de Filosofía Channel y van a quedar automáticamente inscritos. ¿Cuento con su voto? ¿O cuento con suscripción también? Muchas gracias. Y pues bien, no teniendo nada más que agradecer, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini pargo. Ciao ragazzi.